A finales del siglo XIX, Estados Unidos se había transformado en una potencia mundial. Durante el gobierno del presidente estadounidense Theodore Roosevelt, nace el culto al progreso económico y contribuye al desarrollo del imperialismo estadounidense sobre el mundo, mediante la formación de una escuadra marina fuerte, la ocupación de bases militares en el Pacífico, la hegemonía en el Caribe y la construcción de un canal en Centroamérica. La utilización de la fuerza como mecanismo de dominación se puso de moda a partir del gobierno de Theodore Roosevelt. Como antecedente está la Guerra Hispanoamericana, primera guerra imperialista, que ocurrió precisamente en Cuba, que estaba bajo dominio español, cuando una mina submarina hundió el acorazado estadounidense Maine, anclando al puerto de La Habana. Cuba no fue el único país sobre el cual cayeron las manos estadounidenses. A partir de ese momento se aplicaría la política del Big Stick o Gran Garrote, expresión que se origina en una frase escrita por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde se manifiesta su agrado por el comité del Partido Republicano de Nueva York al haber expulsado a un corrupto consejero. La frase, tomada de un proverbio del África occidental, habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. A lo largo de la historia se han dado varias intervenciones militares estadounidenses en Cuba. La primera fue en el año 1898, cuando el cubano luchaba por su independencia. Para dicho año, Estados Unidos declara la guerra a España y la derrota en breves meses. En la Conferencia de París, celebrada en octubre, España se ve obligada a ceder a Estados Unidos varios territorios de las Antillas, incluyendo a Puerto Rico. Los estadounidenses establecen entonces una ocupación militar en Cuba, que se prolonga hasta 1902. Las fuerzas de la ocupación militar estadounidense hacen incluir en la Constitución de la República de Cuba un apéndice denominado Enmienda Platt, por la cual se arrogaban el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba, cuando ellas lo estimaran conveniente. Asimismo, se garantizaban el arriendo de territorios para bases navales y carboneras como la base naval de Guantánamo, que en 2016 permanece ocupada. Para los años de entre 1900 y 1933, Estados Unidos interviene otras 4 veces en las acciones de los gobiernos cubanos y manipulan a su antojo con el pretexto de proteger los intereses económicos estadounidenses en la isla. Gracias. En 1869, Puerto Rico se encontraba unido a España. Al decidir independizarse, los revolucionarios fueron rápidamente controlados por tropas españolas, demostrando la débil organización de los obreros en Puerto Rico. Tras la derrota en España por parte de Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana, España le concede a Estados Unidos la isla de Puerto Rico. Al ello notar la escasa defensa de la isla y caer en cuenta de que Puerto Rico poseía una buena posición estratégica en las Antillas, por ser la isla más hacia el este del Atlántico, convirtiéndola en la puerta de entrada al Golfo de México, decide dominarla de manera indefinida. La primera intervención estadounidense se dio en 1904, cuando la infantería marina reprimió un levantamiento armado por parte del grupo contrario al que gobernaba el país en ese entonces. Luego, en 1905, Estados Unidos pasó a controlar las aduanas en la República para saldar deudas con los acreedores estadounidenses y permanecieron en el país hasta que pagaran las cuentas con los demás países adeudados. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportaciones del país a cambio de grandes concesiones por parte de los conservadores. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones del banano y conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras
desde 1988 hasta mediados del siglo XX. En octubre de 1923, las elecciones presidenciales de Honduras generaron diversos conflictos que fueron intervenidos por Estados Unidos. Las condiciones se deterioraron rápidamente en los primeros meses de 1924. El 28 de febrero, una batalla campal tuvo lugar en Honduras e incluso la presencia del USS Denver y el desembarco de una fuerza de Marines en los Estados Unidos fueron incapaces de evitar saqueos e incendios que dejaron pérdidas en más de $2 millones en daños de la propiedad. 50 personas, entre ellas y un ciudadano de Estados Unidos, murieron en los combates. En las semanas siguientes, adicionales buques de la Fuerza Naval de los Estados Unidos se encontraron en aguas hondureñas para proteger los intereses estadounidenses. La ocupación estadounidense de Haití comenzó el 28 de julio de 1915, cuando 330 Marines desembarcaron en el Port-au-Prince bajo la autoridad del entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, para salvaguardar los intereses de corporaciones de Estados Unidos, para saldar deudas contraídas con ciudadanos estadounidenses y para restaurar el orden, ya que entre 1911 y 1915 una serie de asesinatos políticos y exilios forzados causaron que la presidencia de Haití cambiara 6 veces. Varios ejércitos revolucionarios llevaron a cabo esta serie de golpes de Estado, cada uno formado por bandidos o campesinos. La ocupación estadounidense terminó el 1 de agosto de 1934, después de que Franklin Roosevelt reafirmara un acuerdo de separación en agosto de 1933. El último contingente de Marines de Estados Unidos partió el 15 de agosto de 1934, luego de una transferencia formal de autoridad de la CAR. Entre los años 1853 y 1954 hubo una serie de intervenciones por asuntos de menor importancia. En 1911, Nicaragua estaba endeudada y acordó con Estados Unidos pagar las cuentas a sus acreedores. Luego, en 1912, Estados Unidos tuvo un interés particular en el país, ante la posibilidad de construir un canal alternativo al de Panamá, intervención que duró hasta 1933. Luego de encontrar en el pueblo nicaragüense una fuerte oposición hacia sus intenciones. Durante este periodo se destaca el nicaragüense Augusto César Sandino, quien lidera un ejército para combatir a los ocupantes extranjeros. Finalmente, en 1927, Estados Unidos ataca a Nicaragua y mueren unas 300 personas, y este es considerado el primer ataque aéreo estadounidense en Latinoamérica. El bloqueo de las costas venezolanas fue un incidente diplomático entre fines de 1902 y principios de 1903, en que las marinas de guerra del Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia franquearon las costas y puertos de Venezuela, exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas por el gobierno a las compañías de sus connacionales. El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington, en el cual fue firmado en esa ciudad el 13 de febrero de 1903, ya que los Estados Unidos estuvo como mediador, al ser un partido neutral en la situación. En este protocolo se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana. La inicial intervención estadounidense en la República de Panamá se debió a su privilegiada posición geográfica, la cual permitía a Estados Unidos la movilidad rápida y segura de sus buques, desde 1989, durante la Guerra Hispanoamericana. En 1903, manifiestan su presencia en el Istmo con buques de guerra de la Marina, para frenar el interés colombiano durante la gesta separatista. Luego de haber obtenido la separación, Estados Unidos interviene en el gobierno de Manuel Amador Guerrero, con el pretexto de haber abolido el ejército para proteger la democracia, y dejando al mando del orden a la Policía Nacional. Tiempo más tarde, estos exigen el desarme de esta misma, para que las armas fueran entregadas al control de la zona del canal. A pesar de varios altercados,
entre marines estadounidenses, en ocasiones embriagados, y la fuerza de la Policía Nacional, quienes no tuvieron ninguna culpa de las consecuencias de dichos altercados, en los que algunos estadounidenses resultaron heridos o muertos. También cabe recalcar la intervención de Estados Unidos en represalia por los sucesos del 9 de enero de 1964, por disputas sobre la soberanía del Canal de Panamá, y en 1989, durante la invasión para derrocar al general Manuel Noriega.